Bueno, vimos entonces, seguimos con las, em, recíprocas parciales. Entonces vimos que la convergencia en distribución es la manera más débil de convergencia porque solo involucra a las funciones de distribución y no hace ninguna referencia al espacio de probabilidades subyacente. Sin embargo, el próximo resultado nos va a dar una construcción muy útil que nos permite vincularla con la convergencia casi segura, que es la manera más fuerte de converger. Es un teorema, en algunos libros aparece así con este nombre, el teorema de representación de Skorokhov, que nos dice lo siguiente: si tenemos una sucesión de variables que convergen de la forma más débil posible, entonces, fíjense, acá no tengo un error de tipeo. Lo que existe es un espacio de probabilidades y una sucesión de variables aleatorias y que no son estas X. O sea, las Y no son las X originales, pero lo que sí comparten es que tienen la misma distribución. Las Y y las Y sub n, la sucesión, y la Y, el límite, están definidas todas en este espacio de probabilidad. Las X no tenemos idea en qué espacio están definidas, no interesan para la convergencia en distribución, pero las I sub n y la I van a estar todas definidas en el mismo espacio de probabilidad que vamos a construir en la demostración. Van a tener las I, cada I sub n va a tener la misma distribución que tienen las xn, el límite va a tener la misma distribución que x, y la convergencia de las variables, de la sucesión de variables aleatorias construidas, va a ser en el sentido más fuerte de los que vimos, va a ser una convergencia casi segura. Entonces, miremos la demostración de esto. Vamos a hacer una serie de lemas para probar esto. Entonces, el primer lema es el que tiene todo el cuenterío infame, pero es el que nos va a permitir concluir el resultado. Entonces, vamos a arrancar de funciones de distribución que converjan en todo punto de continuidad del límite. O sea, en el sentido que vamos a querer. Y lo que vamos a probar ahora entonces es que si nosotros construimos las inversas generalizadas que habíamos definido cuando hablamos en la práctica 4 de generación de números al azar, en el capítulo 4 hablamos de esto, si construimos la inversa generalizada de cada una y la inversa generalizada del límite, entonces se va a dar esta convergencia. Para todas las u's del 0,1, acuérdense, ahora vamos a volver a ver que era la inversa generalizada, pero la inversa generalizada tiene como dominio el 0,1 para todo punto de continuidad de la inversa generalizada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? La demostración va a ser así. Vamos a elegir un punto en el 0,1 que sea un punto de continuidad de F-1. O sea, un punto donde vamos a querer definir, o probar, perdón, esta convergencia. Y la prueba la vamos a separar en dos partes. Una es probar que el límite inferior de la sucesión va a ser más grande que F(-1) de U. Y la otra va a ser probar que el límite superior va a ser más chico que F(-1) de U. Entonces vamos a tener todo bien ensanguchado porque vamos a tener que esto es más chico que esto, que por definición es más chico que esto, que es más chico que esto, mirando que los dos extremos son lo mismo, ya está, tenemos probada el lema. Entonces recordemos la definición de F(-1). F(-1) de U se definía como el ínfimo de un conjunto A sub U, siendo A sub U esto, los X en R, tales que F de X era más grande que U. Entonces nosotros habíamos visto un montón de propiedades de esta definición, y acá les resumo la que vamos a usar. Bueno, vamos a usar varias. Por ejemplo, la que vamos a usar, no vamos a usar tantas varias. Vamos a usar esta esencialmente. Entonces, si tienen un papel, y les recomiendo que para seguir la demostración se anoten esta equivalencia, que en realidad la vimos escrita de este modo, y ahora las vamos a discutir un poquito las dos. Entonces, digamos, miremos esta que fue la que vimos, que
si f a la menos 1 de u es menor o igual que x, entonces u es menor o igual que f de x. Así la vimos escrita y es una equivalencia. Esto es por definición de ínfimo, no es una cuenta muy difícil, si quieren vayan a verla, es el lema 410. Lo probamos con cierto detalle. Y simplemente usar la definición del ínfimo, el ínfimo de un conjunto, fíjate que este conjunto está relacionado con el conjunto donde f de x es más grande que u. Y bueno. Ahora, como esto es una equivalencia, podemos negar esto, que nos daría que f a la menos 1 de u no es menor o igual que x, querría decir que f a la menos 1 de u es mayor que x, lo que tenemos escrito acá, o que x es menor que f a la menos 1 de u, va a ser equivalente con la negación de esto, que es que f de x sea más chico que u. Entonces, vamos a usar este lema 410 en la página que sigue, en la hoja que sigue, a veces en esta expresión y a veces en esta. Por eso les sugiero que antes de seguir con el video se lo anoten, para tener cierta claridad. Yo no me entraba más información en la página, por eso no la puse. Bueno, capaz que sí me hubiera entrado si lo hubiera pilotonado acá. Entonces, ¿cómo es la demostración? Lo que hacemos acá es lo siguiente. Les muestro lo que queremos probar. Queremos probar que el límite inferior de f sub n a la menos 1 de u es mayor o igual que f a la menos 1 de u. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos un epsilon positivo y lo que vamos a elegir es un punto de continuidad de la f que esté en este intervalo. Esto lo vamos a poder hacer para todo epsilon positivo, porque la función f es una función creciente y por lo tanto tiene numerables discontinuidades, y lo mismo sucede con f a la menos 1. Entonces, x es un punto, va a haber un punto de continuidad de f en este intervalo, porque es un intervalo, bueno, por numerabilidad. Entonces lo que vamos a tener es claramente, como x está acá adentro, que x va a ser más chiquitita que f a la menos 1 de u, y por consiguiente es por este lema que teníamos antes, acá, esta afirmación que está acá, tenemos que f de x es más chica que u. Ahora bien, como fn de x tiende a f de x es un punto de continuidad de f, lo que va a pasar es que va a haber un n0 a partir del cual f de n también va a ser más chica que u. Como el límite es más chico que u, la sucesión también va a ser más chica que u a partir de un n0 en adelante. Ahora volvemos a usar este lema 410. Esto es equivalente a decir esto de acá. ¿Bien? Entonces, tenemos que x es más chico que f a la menos 1 de u para todo n mayor o igual que n0. Entonces, si esto es más chico que esto, podemos tomar el límite inferior, cuando n tiende a infinito, de esta expresión y mantener esta desigualdad. O sea, si esto pasa para toda la sucesión, entonces el límite se cumple con un menor igual. Y que x era más grande que esto era porque lo elegimos acá adentro. Esto sucede para todo epsilon positivo. Ahora, si esto sucede para todo epsilon positivo, porque ahora la x no nos importa que esto sea menor que esto. Y esto sucede para todo epsilon positivo. La x fue anecdótica y va a ir cambiando en términos del epsilon. Nosotros lo que nos importa es esta comparación. Ahora, como podemos entonces tomar límite para epsilon tendiendo a 0 y concluir esto. Quizás hubiera estado mejor omitir esta x antes de concluir esto que está acá. Bueno. Entonces, nada, un comentario es que no usamos eso, pero no importa, se enloqueció mi cursor. Pero no importa porque no lo usamos. Bueno, para demostrar 2, si se fijan, es la parte del límite superior.
hay que hay que construir un poquito más de cuidado porque no tenemos continuidad. Pero no importa. Miremos así. Fijamos un U' por encima de U y un epsilon mayor que 0. Entonces, nuevamente, por numerabilidad de los puntos de discontinuidad, vamos a tener, podemos elegir un I que esté acá, de f a la menos 1 de U y f a la menos 1 de U más epsilon, el I está ahí adentro. Entonces, usando de vuelta el lema 410, lo que vamos a usar es que f a la menos 1 de U es más chico que I, entonces es menor o igual que I, entonces usamos la otra de las equivalencias del lema 410 que estaba escrita ahí, o la forma equivalente de ponerlo, tenemos que U', que esto que está acá, implica esto que está acá. Y lo que ya teníamos era que U era más chico. A eso se refiere el lema 410, a este menor o igual. Entonces, como Fn de I converge a F de I, porque I es un punto de continuidad de F, y lo que la hipótesis dice que la convergencia de la función de la sucesión de las funciones de distribución se da en todo punto de continuidad, lo que vamos a tener es esto que está acá, ¿no? U va a ser más chica que Fn de I. Si la solución converge a F de I, y U está acá abajo, esto va a pasar. Y de vuelta vamos a usar el lema 410, si U es más chico que Fn de I, Fn a la menos 1 de I va a ser menor o igual que I. ¿Está bien? Que a su vez es menor que F a la menos 1 de U más epsilon. Entonces ahora vamos a tomar límite superior. De vuelta, está un poco feo escrito como antes, quizás deberíamos copiar esto menor o igual que esto, porque este I va a depender de epsilon. Entonces deberíamos sacar el I, o sea, esto es cierto, está perfecto acá, pero antes de tomar límite. El límite superior de Fn a la menos 1 de U nos va a quedar menor o igual que F a la menos 1 de U más epsilon. Eso es cierto. Y ahora la que tenemos como diferencia es que esto está evaluado en U y esto está evaluado en U'. Es la diferencia que tenemos con el caso anterior, con el caso del límite inferior. Y esto vale para todo U mayor o igual que U'. Entonces ahora podemos tomar epsilon tendiendo a 0, va a hacer desaparecer esto de acá, y nos queda que esta cantidad es menor o igual que esta cantidad. Pero esta sigue evaluada en U' y este evaluado en U. Lo que pasa es que ahora podemos usar la continuidad de F a la menos 1 de F a la menos 1 en U, y podemos hacer tender U' a U para tener esta cuenta que está acá. Y probamos lo que llamamos 2, la afirmación 2, que era que el límite superior era menor o igual que F a la menos 1 de U, y ahí tenemos que con las dos afirmaciones tenemos que probar este resultado. Entonces repasemos el resultado nos dice que si las funciones de distribución guardan esta relación, si Fn de U converge F de U para todo punto de continuidad de F, entonces las inversas convergen para todo punto de continuidad de las inversas. Está terminada la prueba. A partir de ahí vamos a usar un corolario que dice lo siguiente. El corolario nos va a construir el espacio de probabilidad. Sea omega fp un espacio de probabilidad en el cual definimos una variable aleatoria U de omega en R que tiene distribución uniforme del 0,1. Entonces, las variables que podemos definir ahí, f n a la menos 1 de U, estas van a estar definidas en ese espacio de probabilidad, van a converger a f a la menos 1 de U. Y esta convergencia se va a dar de forma casi segura. Entonces lo que nosotros podemos construir acá es, bueno, notemos con C a los
U es en el 0, 1, tal que f a la menos 1 no es continuo en U. Sabemos que f a la menos 1, bueno, ya lo usamos, que es creciente en el sentido amplio, entonces este conjunto es a lo sumo numerable. Como U es una variable aleatoria uniforme, en particular es continua, y la probabilidad de que U pertenezca a este conjunto es 0. Lo podemos escribir como la unión, podemos calcular esta probabilidad como la unión, numeramos este conjunto y escribimos a esto como la unión de que U sea igual a un C sub I, y las C sub I son la unión del conjunto C. Entonces, como esa unión es disjunta, va a ser igual a la suma de las probabilidades puntuales, y la probabilidad de que U sea igual a un C sub I es 0 porque U es continuo. Entonces tenemos que el complemento, omega menos ese complemento, es un conjunto de probabilidad 1, y sobre ese conjunto de probabilidad 1 tenemos una convergencia. Uy, no manejo mucho el... Sobre ese conjunto tenemos una convergencia. Entonces, el conjunto donde f a la n a la menos 1 de u converge a f a la menos 1 de u, que es este de acá, es un conjunto de probabilidad 1, garantizando la convergencia casi segura de la sucesión. Y ahora nos falta volver al teorema, porque ya la cuenta que nos queda es muy sencilla, al teorema que nos decía lo siguiente: si xn converge a x, entonces existe un espacio de probabilidad y estas variables definidas acá. Entonces, que xn converja a x en distribución, lo que nos dice es que las funciones de distribución acumulada de xn convergen a la función de distribución acumulada de x para todo punto de continuidad de la función límite, que es la función de distribución acumulada de x. Entonces acá debería haber aclarado yo, pero no lo aclaré, lo puedo poner ahora, que acá f sub n es la función de distribución acumulada de xn. Y f, lo que acá dice f, es la función de distribución acumulada de la x. Entonces, estas funciones de distribución están en las hipótesis del lema anterior, el lema de demostración larga, del lema 713, están en las hipótesis. Les pasa esto, esas funciones de distribución. Aplicamos entonces el lema 713 a estas funciones de distribución. Y vemos que las inversas convergen, entonces podemos aplicar este corolario y construirnos las variables que van a ser f sub n a la menos 1 de u. Eso es lo que sí puse acá. Y sub n van a ser fn a la menos 1 de u. La i es la f a la menos 1 de u. Y lo que vamos a tener, estamos apelando acá a un resultado que vimos cuando vimos en el capítulo o en la práctica 4, las variables aleatorias continuas, y vimos la función de distribución, la inversa generalizada de la función de distribución. Vimos que la variable aleatoria construida de este modo tiene por función de distribución a esta función fn. Acá de vuelta hay otro error, se ve que es una línea con muchos errores. Y sub n, es cierto que xn tiene distribución fn, pero eso es por la construcción. Lo que nos interesa es que I sub n construida de este modo tiene la misma distribución que fn, y la I también tiene la misma distribución. Tiene a f por distribución. Esta notación quiere decir que I sub n tiene a fn por distribución, pero fn es la distribución de la función de distribución acumulada de xn, lo mismo con la i, y además tenemos, el corolario anterior nos lo garantiza, convergencia casi segura de estas variables aleatorias. Entonces, con las salvedades hechas acá, que voy a dejar corregidas en la versión final, acabamos de probar el teorema de representación de Skorokhod, que de alguna manera nos da una recíproca de la convergencia más débil,
a una sucesión de variables aleatorias que quizás no es la que nos interesaba, pero es una que tiene la misma distribución que la que nos interesaba, que converge casi seguramente. Bueno, y para ilustrar la convergencia esta que nos garantiza la construcción de la representación de Skorokhod, vamos a mirar esta ilustración que me parece muy clara, porque la construcción si no se entiende del todo. Es el libro de Thorison que se llama Coupling, Stationarity and Regeneration. Y el libro aclara que hace que para hacer la ilustración más fácil, grafica las funciones f, la sucesión de funciones fn que converge a f de forma creciente. Entonces acá está F1, F2, F3, un montón en el medio, y acá está la F límite. Entonces el espacio que nosotros elegimos para el omega está acá, ¿no? Es el intervalo 0,1 este que está acá. Y entonces dice, ¿qué pasa si elegimos un valor de U? Las xn serán fn a la menos 1 de U, y la x es f a la menos 1 de U. Entonces, ¿cómo se representa esto? Bueno, vamos a ir este va a ser el límite, este es el valor de x, y si seguimos por acá vemos que la preimagen, todo chueco, pero si uno lo hiciera bien derechito, no es mi habilidad, obtendríamos que x1 es la preimagen por f1, que x2, que es este que está acá, para ese mismo omeguita, es la preimagen del exacto U por f2. Y x3 es la preimagen por f3, así tendríamos x4 por acá, x5, y así creciendo hasta x, que es f a la menos 1 de U. De vuelta, están puestos en forma crecientes y por lo tanto la sucesión decrece porque, para simplificar la notación, si uno vería, si las funciones no estuvieran tan ordenadas, las sucesiones podrían crecer o decrecer de acuerdo al U que se elige en el límite. Y esta construcción es un ejemplo de lo que se llama un acoplamiento, en inglés coupling, el libro se ocupa de eso, que son construcciones en un mismo espacio de probabilidad que facilitan o permiten probar ciertas propiedades. Por eso quería contárselas, porque me parecía, quería mostrárselas en este dibujo, porque se entiende un poco lo que uno está haciendo. Que la demostración no es más que la construcción conjunta de una sucesión de variables aleatorias, y que se puede ver fácilmente, bueno, con no tantas dificultades se puede ver que converge casi seguramente.